El siglo XX boliviano comenzó en 1898, en diciembre de 1898. ¿Por qué tanta precisión? Porque en ese mes de ese año, en Sucre, la capital de la República, estalló el Congreso en una discusión que terminaría en lo que se ha conocido históricamente como la Guerra Federal. La Guerra Federal que enfrenta al norte contra el sur. La Guerra Federal que va a debatir entre federalismo y unitarismo. La Guerra Federal que le va a costar sangre y un costo económico muy significativo a la patria. Y finalmente, la Guerra Federal que abre un siglo con un liderazgo geográfico, económico y social. La Plata, el Estaño, la nación oligárquica, una visión que tuvo una vigencia que se ha cerrado. Sin ninguna duda, ese momento de la historia de Bolivia tiene tantos elementos que hoy nos obligan a reflexionar que vale la pena tomarlos en detalle, evaluarlos, ver su costo, ver los errores que se cometieron para encarar este futuro que tanto parecido tiene con ese momento dramático de nuestro pasado. La historia tiene siempre explicaciones económicas, políticas y sociales, pero el eje de los problemas y cómo se encaran sus soluciones tiene una naturaleza económica fundamental. En 1898, lo que estaba viviendo Bolivia era el fin de un ciclo económico, el ciclo de la plata, y el comienzo de otro, el ciclo del estaño. El sur, Charcas, Chuquisaca, Sucre, como quieran llamarlo, y Potosí, y el norte, Oruro y La Paz. La plata del sur, los grandes de ese momento, Huanchaca, Arce, Pacheco. El norte, los grandes de ese momento, La Salvadora, Patiño, Xochitl, Aramayo, pero fundamentalmente ese poder económico que estaba desplazando un área geográfica y un área política. Las razones económicas en el caso de la Guerra Federal se mezclaron con la insurgencia del mundo indígena quechua y aymara. Era una Bolivia que todavía no había mirado al oriente. Era una Bolivia que estaba enclavada en los Andes y que estaba discutiendo su presente y su futuro en las ciudades andinas. Tendrían que pasar más de 50 años para que el oriente y el otro sur y el otro norte aparecieran en el escenario, a pesar de la goma, a pesar de lo que representó 1903, la Guerra del Caucho. El estaño y la minería eran quienes dominaban la política, la sociedad y la economía. ¿Qué de los quechuas y de los aymaras? ¿Qué de la nación oligárquica nacida en la Convención de 1880 tras el desastre de la Guerra del Pacífico? Estos son algunos de los elementos que vamos a tratar de desentrañar ahora para explicar los móviles de la Guerra Federal. Era el 10 de abril de 1899. 4.000 bolivianos se habían enfrentado en los campos de Paria en lo que se llamó la Batalla del Segundo Crucero. Era el fin de una etapa de la historia. Cambiaba un siglo, cambiaba la capital, cambiaba el destino de Bolivia hacia el siglo XX. Tres grandes protagonistas tuvieron que ver con ese momento dramático. Severo Fernández Alonso, el presidente constitucional de la República, el coronel José Manuel Pando, jefe de los liberales y miembro de la Junta de Gobierno, y Pablo Zárate, el temible Vilca, el líder de un levantamiento indígena como no había visto el país desde 1781. El siglo XIX boliviano tuvo un momento crucial en la Guerra del Pacífico. Después de la derrota, se reúne la Convención Nacional de 1880 para construir lo que se ha denominado históricamente como la Bolivia oligárquica. Un país que duró casi 60 años, entre guerra y guerra, hasta que llega la Guerra del Chaco. Es un contexto en el que conservadores y liberales van a dominar el escenario político. Hay estabilidad y democracia, una democracia restringida, en la que, sin embargo, los presidentes se alternan en el poder.
Es una visión política dominada por la economía de la plata. Los grandes propietarios de minas, como Gregorio Pacheco y Aniceto Arce, ocuparían la presidencia de la República. Arce, el prohombre del conservadurismo, construye el ferrocarril, hace que sus intereses coincidan con los de Bolivia y, sin embargo, no logra romper una visión excluyente, una visión miope que se ha olvidado de la gran mayoría quechua aymara. Bolivia es, en el siglo XIX todavía, un país esencialmente andino, cuyas principales poblaciones están por encima de los 2.500 metros de altura. La Constitución de 1880 intenta recuperar los ideales del liberalismo de los libertadores, Bolívar y Sucre. Intenta reforzar el concepto de la propiedad individual como sacrosanta. Y por supuesto busca un modelo que está en Europa, una Europa que se parece muy poco a este país indígena con una tradición de tierras de comunidad y una lógica quizás distinta a la del occidente clásico. Pero los liberales bolivianos se olvidaron de que la depresión económica, la falta de productividad, sobre todo después de la independencia, generaba un vacío que tuvo una sola forma de cubrirse. El ingreso más importante del Estado no fue impuestos sobre comercios, impuestos sobre minería, ni nada de este, fueron impuestos sobre los indios. El tributo fue la fuente más importante del Estado. Son dos mundos paralelos hasta que uno acabaría agrediendo y destruyendo o intentando destruir al otro. Pero hay que reconocer que el proceso de conservadores y liberales es un proceso que comienza con la modernización. Llega nueva tecnología, nuevas inversiones. La minería recupera su fuerza y se logra un gran ingreso a través de la plata. Entre 1875 y 1895 se escuchan los nombres de la Sociedad del Real Socavón de José Avelino Aramayo, la Compañía Guadalupe o Ploca de Pacheco y por supuesto la más importante, la Huanchaca de Aniceto Arce, que llegó a tener casi 12.000 operarios. Altos niveles de ley de mineral, la explotación de estas tres grandes minas cubrió una parte mayoritaria de la producción total de plata de Bolivia. 1.800.000 marcos de plata en 1890, 8 veces más que el comienzo de la gran producción en la década de los años 60 de ese siglo. Esto permitió un concepto de modernización de Bolivia que sin embargo no pudo resolver las tensiones internas en política entre liberales y conservadores, ambos con un mismo ideario económico, pero con diferencias de matiz en algunos casos y por supuesto de confrontación personal en otros. El liderazgo del liberal por antonomasia, don Eliodoro Camacho, el verdadero creador de la ideología liberal y de un partido coherente en nuestro país, no puede con el dominio hegemónico de los conservadores. Es derrotado en 1884 por Gregorio Pacheco, en 1888 por Aniceto Arce y en 1892 por Mariano Baptista. Es a través del cohecho, a través de la manipulación y a través de la violencia, como ocurre con la presidencia de Baptista, que a los liberales se les cierran las puertas del poder. Pero es también la confrontación entre el norte y el sur. Chuquisaca, la capital de la República, enfrentada a La Paz. La ciudad de Lillimani tiene un intenso comercio de coca con los yungas, una fuerte actividad comercial, un intercambio también importante con el Perú, actividad minera vinculada con el oro. En 1898, La Paz es sin duda ninguna la ciudad más importante de Bolivia. Tiene 60.000 habitantes. Cochabamba tiene 22.000. Luego están con una población muy parecida Sucre y Potosí con 21.000 habitantes cada uno. Santa Cruz de la Sierra tiene ya 18.000 almas y Oruro cerca a 13.000. La discusión en torno a cuál debiera ser la ciudad capital de Bolivia se resolvió entre 1825 y 1839, cuando el Congreso reunido bajo la presidencia de José Miguel de Velasco determinó oficialmente que Sucre era la capital de la República. Pero esa decisión que aparecía en los papeles fue desmentida en los hechos por la práctica histórica. Los gobiernos de Bolivia tuvieron carácter itinerante y muchas veces gobernaron en diversas ciudades. Sucre, desde luego. La Paz, ciudad en la que los presidentes estuvieron quizás más tiempo que en la propia capital de la República.
Cochabamba, el caso más característico, el de Achá o Calvo y Ágreda, y también Oruro, una ciudad fundamental en el paso del norte al sur. Es en esa caldera en ebullición que llega al poder el 19 de agosto de 1896 Severo Fernández Alonso, que ha derrotado a José Manuel Pando en las elecciones por 19.896 votos frente a 16.709 del caudillo liberal. Alonso tiene 47 años en ese momento. Es un hombre de carácter tranquilo y conciliador, con tendencia a la flexibilidad, hombre de fortuna personal lograda como abogado de la gran minería de entonces. Era más un presidente para un periodo de paz y de estabilidad que para los duros días que le iban a tocar vivir. Y lo que estaba ocurriendo es que Sucre entraba en un proceso de decadencia. La plata había caído en picada. Estábamos en las puertas de la nueva era, llamada del estaño. Por razones políticas, económicas y geográficas, la paz estaba a punto para el cambio, y el cambio comenzó a producirse. El 9 de octubre de 1894, José Manuel Pando había sido elegido jefe del Partido Liberal en sustitución del prohombre Heliodoro Camacho. Pando era un hombre de reflexión y de acción, calculador y sagaz. Sería clave, probablemente la figura fundamental para entender el triunfo de la revolución que se avecinaba. Entre diciembre de 1897 y enero de 1898 se llevan a cabo en el país las elecciones municipales. Muy pronto se detecta un importante fraude de los conservadores que generan graves disturbios en La Paz, a tal punto que el gobierno tiene que echar pie atrás y reconocer el triunfo de 4 concejales liberales del total de 6 que habían sido elegidos. Pero no fue fácil. Los disturbios, las confrontaciones y finalmente la represión policial dejan como saldo la muerte del estudiante Ezequiel Eduardo. Es la chispa para la gran explosión. En Sucre la repercusión es inmediata. El gobierno toma la decisión de trasladarse a La Paz para intentar apaciguar los ánimos. A partir de ese momento, 1898 se convierte en el año de la disputa por la capitalía y por el federalismo. Primero, las interpelaciones al ministro de Instrucción, el paceño Macario Pinilla, que si bien es constitucional, terminará arrinconado por los parlamentarios chuquisaqueños y se retirará del hemiciclo. Terminará también renunciando al ministerio que ocupa. ¡La palabra, señor presidente! Exijo que el ministro Pinilla nos explique por qué quiere trasladar el gobierno a La Paz. Es el principio del fin. Son los últimos días, los chuquisaqueños todavía no lo saben, de Sucre como capital real de la República. Luego vendría la disputa, la guerra y el cambio de sede de gobierno, igual que el cambio de destino de un país que pasa de un mundo conservador a un mundo liberal, pero que pasa sobre todo del sur al norte, un eje que había controlado el país a lo largo de la época colonial y que va a trasladarse para el liderazgo paceño durante todo el siglo XX. Todos estos elementos que hemos explicado, por ejemplo, que el tributo indígena sostenía más del 50% de la economía, marcaron un punto de inflexión, la inevitabilidad de esta conflagración, la inevitabilidad de la guerra, de la sangre, de la violencia. Se había preparado un escenario dramático como en una obra teatral irreversible a la que el país se dirigió con consecuencias terribles, pero a la vez en la construcción de un nuevo escenario. Esos antecedentes son los que nos permiten ver muchos elementos que todavía nuestro país hoy no ha resuelto. Hemos escogido como título de esta segunda parte un nombre muy revelador, Lugentes Campi. Lo usó Mariano Baptista para referirse al drama de la masacre de Ayoayo, que en castellano quiere decir Campos del Dolor. Eso fue lo que vivió Bolivia en esos días de abril de 1899. Campos del dolor, campos de enfrentamiento, de violencia y de muerte. Una confrontación que mezcló a los blancos, entre comillas, con los indios, primero utilizados y luego desbordados, porque también tenían su propio proyecto,
el proyecto de ese líder de los liberales, José Manuel Pando, el proyecto de ese líder indígena, Pablo Zárate Vilca, la confrontación de un mundo que moría con una economía que estaba en decadencia y otro que nacía pujante como líder de la sociedad andina boliviana, que después tendría que extenderse más allá de los Andes. Luentes Campi es la historia de esa dramática confrontación, una historia que en detalle nos puede dar extraordinarias e increíbles lecciones para el presente y el futuro. Era la hora cero de la guerra civil, la confrontación inevitable entre norte y sur. En junio de 1898, Santa Cruz y Tarija logran cesiones de Chuquisaca en el conflicto de límites por las regiones de Cuevo e Ibo, alrededor de 4.000 leguas cuadradas, a través de una ley de transacción del Congreso. A cambio, Santa Cruz y Tarija comprometen sus votos en favor de una ley que obligue al gobierno a quedarse en Sucre de manera permanente. El 29 de octubre entra la batalla decisiva a nivel congresal. El diputado cruceño Nicolás Ortiz interpela al ministro Pinilla por la intención del gobierno de trasladarse a La Paz. Y el 31 de octubre, un grupo de diputados presenta a la Cámara un proyecto de ley de radicatoria. Hasta el 18 de noviembre el debate es intenso y finalmente el Congreso aprueba la ley de radicatoria con este texto. Artículo primero. El Poder Ejecutivo residirá permanentemente en la capital de la República, salvo los casos determinados por la Constitución Política del Estado. Artículo segundo. Si llegaren los casos previstos anteriormente, el Ejecutivo solo podrá permanecer fuera de la capital de la República durante el periodo de las funciones legislativas, debiendo restituirse a su asiento ordinario inmediatamente después de la clausura de las sesiones. Para los representantes paceños esto es simple y sencillamente intolerable. Claudio Quintín Barrios, jefe de la Brigada Paceña, José Santos Machicado, Isaac Soria Campero, Abel Iturralde, Pedro Kramer, Martín Villalobos, Ezequiel Suazo, José Borda, los senadores Sabino Pinilla y Federico Suazo se retiran airados del Parlamento y se retiran airados de Sucre. Con ellos va también don Macario Pinilla, ministro renunciante. Mientras el presidente Fernández Alonso promulga la ley de radicatoria a pesar de haberse comprometido a vetarla, y mientras la clase alta chuquisaqueña está aplaudiendo la decisión del presidente y está considerando que es finalmente el bofetón definitivo a los altivos norteños, se vuelve a cocinar en la marmita boliviana una palabra: federalismo. Los disturbios paceños de noviembre, cuando se enteran de la ley de radicatoria como proyecto, y finalmente la reunión del 12 de diciembre de 1898 que establece el nacimiento de la Junta Federal, plantean el renacimiento de una vieja idea boliviana. Los conceptos federales para romper el centralismo tenían antecedentes en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX. En la Convención del 71 es donde sale el federalismo, pero quienes los enarbolan son los cochabambinos. La Paz estaba en contra de Evaristo Valle, el gran legislador paceño, hombre público muy destacado, se opone radicalmente. Y el portavoz, el portaestandarte del federalismo en ese momento fue don Lucas Mendoza de la Tapia. Y luego, en Santa Cruz, el movimiento de Andrés Ibáñez, la gente cruceña no lo siguió. No lo siguió por ambas cosas, porque en Santa Cruz la idea federal yo no la veo como también se ha hecho un poco el mito. Ese 12 de diciembre se plantea la ruptura definitiva entre La Paz y Sucre, al constituirse la llamada Junta Federal, que plantea un gobierno que desconoce al presidente constitucional Severo Fernández Alonso. Constituida la Junta por José Manuel Pando, coronel, senador por Chuquisaca, que paradójicamente había votado en favor de la ley de radicatoria. Macario Pinilla, exministro de Fernández Alonso, y Serapio Reyes Ortiz, que hasta entonces había sido prefecto también del presidente Alonso en La Paz. Secretario de la Junta, don Fernando Eloy Guachaya. La guerra civil ha comenzado. El presidente Alonso traslada a sus tropas desde Sucre, capital de la República, hasta Oruro, que sería a lo largo de la contienda su cuartel general.
Acompañaban en el mando militar al presidente los generales Pedro Vargas y Julián María López, y era jefe de Estado Mayor el general Eusebio Herrero. La decisión del Ejército Constitucional, llamado así por el nombre del partido político de Severo Fernández Alonso, hoy conocido como conservador, es tomar La Paz o por lo menos bombardearla. Para ello, el ejército se traslada desde Oruro hasta Viacha, casi a las puertas de la que sería sede de gobierno. Las fuerzas federales están en problemas. Su parque militar es casi inexistente y no tienen la condición para enfrentar al Ejército Nacional que comanda Alonso. Pero una exitosa gestión del ex embajador Claudio Pinilla, ahora agente federal en Lima, permite a los federales contar el 5 de enero con 1.500 rifles Mannlicher, 500 carabinas Winchester, 500.000 proyectiles y 1.200 uniformes completos. Pero ¿hubiese sido posible el triunfo federal sin esa carta inteligente pero riesgosa de Pando llamada el movimiento indígena? La historia de la guerra federal no puede entenderse sin ese contexto y sin esos protagonistas. ¿Por qué los indígenas comandados por Pablo Zárate Vilca tienen un papel tan importante y cuáles son realmente sus objetivos? En 1866, Mariano Melgarejo decreta la obligatoriedad para los indígenas de recabar sus títulos de propiedad pagando por ellos. Les da un plazo de 60 días y después empieza a rematar las tierras en pública subasta. En 1874, Tomás Frías establece lo que se conoce como la Ley de Exvinculación. ¿Qué quiere decir? La base de la disposición es el concepto de propiedad individual. La ley reconoce la propiedad soberana y personal de los indios sobre su tierra, pero rompe la comunidad. Por eso se impone el término exvinculación, porque fractura la base de la relación histórica del indio con su tierra. Vanos habían sido los esfuerzos de Morales y su ministro Casimiro Corral de revertir esa situación. En 1881, la ley es ratificada y comienza un proceso sistemático de expoliación de la tierra indígena y construcción de los grandes latifundios. Es el peor momento de la relación entre la sociedad blanca y la sociedad india en Bolivia. A partir de ahora, ante cualquier autoridad, las comunidades o excomunidades serán representados por apoderados. Uno de esos apoderados se llama Pablo Zárate, que se conocería luego como el temible Vilca. Sin ninguna duda, y a pesar del hecho colectivo del movimiento y el levantamiento indígena de 1899, el máximo caudillo indio de ese momento. En 1896 se comprueba la relación estrecha entre Pablo Zárate y el coronel José Manuel Pando. Desde Taraco, Zárate le escribe una carta a Pando. Mi siempre respetado señor coronel Pando, con toda humildad y propósito de saludarle, deseo te conserves bueno de salud, yo quedando bueno a sus órdenes. Y le pide, cuando te vayas usted a Sucre o a Oruro, hasta dejarme allá una carta memorial, quiero para saber con más yo y nuestro comercio de las noticias de cartas que ha llegado o no del Sucre, como lo que ha llegado del Congreso. Quiero saberme también para nosotros los indígenas. El apoderado rural le pide al coronel de la ciudad información del Congreso y del sistema legal para que sus apoderados precisamente sepan cuál es la situación de sus trámites de reivindicación de tierras. En 1899, la evidente relación entre Zárate y Pando va a concretarse en una alianza fundamental. Ambos están utilizándose mutuamente. Pando quiere a la indiada, como la llama la prensa liberal de la época, para servir de carne de cañón y hacer fuerza fundamental frente a los constitucionales. Zárate quiere la legitimidad que le da esa alianza para organizar junto a otros caciques indígenas un levantamiento general que tiene mucho más que simplemente llevar a Pando al poder. ¡Fuego! Y finalmente las fuerzas en conflicto rompen fuego. La primera confrontación se da en las proximidades del Alto de la Paz. Es una pequeña escaramuza, pero es la primera escalada militar del conflicto. En esos días, Pando no está ya en la ciudad de La Paz. Se ha trasladado a Sicacica, donde va a instalar su cuartel general de operaciones. El ejército constitucional está militarmente mejor pertrechado, pero no tiene ninguna posibilidad de contacto adecuado con sus fuentes de abastecimiento.
La solución, enviar un batallón, el Bisoño Sucre, para que busque en Corocoro, por la fuerza, abastecimiento de forraje y comida para las tropas. Los ejércitos que habían salido de acá, delirantes como señoritos de las clases altas de Sucre. La llegada del Sucre a Corocoro fue desafortunada. El recuerdo de los húsares que estuvieron 10 días antes cometiendo grandes abusos contra la población y los indígenas provocó el permanente hostigamiento tanto dentro de la población como fuera de ella. En pocas horas, Corocoro quedó totalmente rodeado. Los jóvenes oficiales de húsares, que apenas tenían 10 tiros, no pudieron defenderse adecuadamente. Lo único que les quedaba era la fuga. No habían podido conseguir ni pertrechos ni vituallas. Además, tenían que intentar salvar sus vidas. Al amanecer, los nerviosos soldados montados a caballo empezaron a disparar a diestra y siniestra. El contingente indígena no pudo responder porque no tenía las armas suficientes ni adecuadas. El saldo, 27 indios muertos, 2 muertos del batallón Sucre y el resto se da a la fuga. El escenario de la confrontación militar entre constitucionales y federales se da en la línea que es hoy la carretera entre La Paz y Oruro. Los puntos más importantes son Ayoayo, Sica-Sica, Panduro, Oruro y en el actual camino entre Oruro y Cochabamba, Paria y el llamado Crucero de Copacabana. El 24 de enero de 1899 se produce el primer combate importante, llamado del Primer Crucero, en Cosmini, cerca de Ayoayo, el crucero precisamente de Chacoma, donde hacen cruz los caminos hacia el Uribay y hacia Ayoayo. Los regimientos federales Avaroa y Vanguardia, alrededor de 250 efectivos, avistan a las 11 de la mañana al enemigo. Se trata de un convoy que está llevando pertrechos desde Oruro hacia Viacha, donde está Fernández Alonso. Está a su cargo otra vez el malhadado Escuadrón Sucre y tropa cochabambina. Pando está al mando de los federales. Los constitucionales se ven sorprendidos y apenas tienen tiempo de organizarse. El coronel Pando, que ve las inexpertas y asustadizas tropas del Sucre y Cochabamba, ordena el avance de la Avaroa sobre la línea enemiga y el rompimiento de fuego. Las instrucciones de Pando son claras: deben concentrarse sobre los furgones para evitar a los jóvenes combatientes del Ejército del Sur bajas inútiles. El historiador Ramiro Condarco relata: las fuerzas constitucionales mantienen fuego nutrido durante 12 minutos. En tanto, 2 furgones han retrocedido hacia Ayoayo. El largo alcance y el poder destructivo de los proyectiles Mannlicher inmovilizan rápidamente los furgones restantes. De pronto, un proyectil inflama la carga explosiva de uno de los furgones, provocando una impresionante y estruendosa detonación. Este casual y curioso hecho desata el pánico y termina por desbaratar las filas constitucionalistas que se dan a la fuga. Las tropas derrotadas en retirada deciden dejar en Ayoayo para que descansen y se recuperen precisamente al grupo de soldados que están heridos, bajo la protección del capellán José María Fernández de Córdoba. Sería una decisión trágica. Una impresionante multitud indígena se había congregado alrededor del combate del crucero y se lanzó en persecución de la tropa dispersa. Una gran parte llega a Ayoayo, la sitia, y en horas de la tarde entra en el pueblo enardecida. El grupo de heridos y el capellán se refugian en el templo creyendo que es un lugar seguro, pero es una decisión absolutamente inútil. La muchedumbre llega hasta las mismas puertas del templo. Primero asesinan a uno de los vecinos, Blacut, que queda en medio de un charco de sangre, dice Ramiro Condarco, tibia y vaporosa, convulso todavía su cuerpo martirizado. El pequeño templo de Ayoayo fue el escenario de la más brutal y bárbara hecatombe. La sangre de las víctimas enrojeció su suelo palmo a palmo. Las escenas de terror comenzaron en el patio de ingreso, precedido de pequeños arcos de piedra. Llegaron a los umbrales del edificio y terminaron en el atrio. Allí perdieron la vida a manos de la multitud enfurecida 27 soldados del Escuadrón Sucre, tristemente arrastrados por la irresponsabilidad de gobernantes y revolucionarios a la tormenta de una guerra sangrienta y cruel.
Allí murió el jefe Melitón Sanginés y por supuesto el sacerdote José Rodríguez y el capellán José María Fernández de Córdoba. La reacción más demoledora después de conocerse el crimen fue la del expresidente de Bolivia, Mariano Baptista Caserta, que publicó un artículo con el título Lugentis Campi, Campos del Dolor. Allí deja ver la visión profundamente racista de toda una élite de poder que no puede aceptar al mundo indígena. ¿Qué hay en el fondo tenebroso de esos seres? ¿Qué género de sensaciones se remueven allí? ¿Y cómo descubrirlas con nuestro espanto de lo inverosímil? No hablan en sus bureos, gesticulan apenas como imbéciles. Los he visto, a fuerza de tanto líquido infiltrado, su ojo se torna atónito, vidrioso, cuelgan sus belfos secretadores, húmedos, guturan. ¿Qué dicen? El vecindario de La Paz, la clase letrada y cristiana, la que vive dentro de una atmósfera de civilización, tiene a los aymaras en horror. El desastre de Cosmini desmoraliza profundamente al presidente Fernández, que después de conferenciar con su alto mando decide retirarse de Viacha. Desiste total y definitivamente de atacar a La Paz y vuelve hacia Oruro para convertir esa ciudad en su cuartel general. Mientras tanto, Pando en Sica escribe 2 documentos, uno para los constitucionales, pero el más importante a sus correligionarios del país, donde el líder liberal expresa claramente sus ideas. Habla de una revolución o una guerra que es solo un medio de regeneración política. ¿El federalismo? Responde el coronel, eso dependerá de una convención nacional. Fue una toma del poder con un golpe de Estado en la que se movilizó a las masas campesinas para tener la superioridad bélica, etcétera, que en un primer momento no la tuvo Pando. El movimiento indígena, por un lado, también me parece que también tenía sus propias opciones, ¿no? Como que ambos se jugaron, ¿no? Su estrategia, pero claro, los que perdieron fueron los indígenas. Yo admiro mucho al general Pando, más que a Montes, tal vez, porque fue un hombre que en ese momento vio lo que el país necesitaba, aunque traicionó, es una palabra que no me gusta usar porque uno no sabe la conciencia de las personas en determinados momentos, pero echó marcha atrás en el proyecto federal que su pueblo quería. A fines de febrero y principios de marzo de 1899, el movimiento indígena comienza a tomar independencia. Se producen levantamientos en Chayapata, Sorasora, Caracollo, Caracato, Luribay, Sica, Inquisibe, Escola, Cajuata, Yaco, decenas de poblaciones donde líderes indígenas, no solamente el Zárate Vilca, Juan Lero, Asensio Fuentes, Lorenzo Ramírez, José Tellería, Mariano Inca, Cruz Mamani, están pensando por su propia cuenta y están proponiendo una salida que puede ser un gran levantamiento nacional. Pero el hecho más terrible de toda la historia de la Guerra Federal se da el 1 de marzo de 1899 en Mohosa, y las víctimas no son soldados chuquisaqueños, sino huestes del coronel Pando, precisamente el escuadrón que lleva su nombre, el Escuadrón Pando, bajo el mando de Arturo Eguino, que se ve rodeado por los indios de varias comunidades que están liderizados por Lorenzo Ramírez. Al salir de Mohosa, después de haber cometido algunos abusos, el Escuadrón Pando es rodeado por la hueste de Ramírez. Tras el hostigamiento, este parlamenta con Eguino y de manera insólita convence al jefe del escuadrón para que le entregue sus armas en prueba de buena voluntad. Desarmados ingenuamente, vuelven a Mohosa, son rodeados y custodiados. Se refugian igual que lo hicieron antes en el templo. Los soldados entonces son cruelmente asesinados por los indios que matan en una sola noche a más de 130 efectivos de ese regimiento. Pareciera que la violencia indígena es irracional y no tiene límites. Es la respuesta a una terrible historia de explotación que había comenzado antes de la República, pero que en la República había tenido ejemplos ciertamente dramáticos. Los hechos de violencia que han sufrido las poblaciones indígenas en el plano cotidiano son tan increíbles. Tú puedes contar por miles, por cientos, las injusticias, el dolor, los ojos sacados de un bastonazo, las piernas rotas por un patrón, las casas quemadas. Lo que ha hecho Roberto Choque
la enumeración de los daños, ¿sí? Contar las ovejas que han quemado, las llamas, la pérdida de capital productivo. Zárate Vilca, que tiene control sobre Caracollo y está cercando Oruro, decide interrumpir el viaje del general Vargas, que va a buscar el sitio de Cochabamba. Y en Guayas se enfrenta con 3.000 indígenas al ejército de Vargas, que va hacia la capital del valle. Tras 3 intentos de ataque en verdaderas oleadas suicidas, 150 indígenas quedan muertos en el campo de batalla tras los disparos del ejército constitucional. Vargas iba en vano a Cochabamba, que había rendido ante los federales el 23 de marzo. Pero el día decisivo sería el 10 de abril de 1899, en las proximidades de Paria, donde hacen cruce el camino de Oruro a Lequepalca con el camino de Paria a Caracollo. Allí había un cebadal que ocupaba aproximadamente 12 hectáreas, donde se instaló el ejército federal del coronel Pando. Delante suyo, un contingente importante de indígenas con algunos tiradores y gente de a caballo, protegiendo y cubriendo a los federales. Detrás, los indígenas de Humala para cubrir la retaguardia. El presidente Severo Fernández Alonso sale de Oruro y desconoce que Pando está en las inmediaciones de Paria. Cuando llega, encuentra a los indígenas y envía a 2 escuadrones, Húsares y Bolívar, que tienen el primer contacto armado y dejan más de 30 indios tendidos en el campo sin darse cuenta todavía de la presencia de los federales. El ejército constitucional está comandado por el general Julián María López, que cuenta con 6 batallones, 2 escuadrones y varios efectivos de artillería de campaña, de montaña y quienes están encargados de las ametralladoras. ¿Cuántas son las piezas de artillería? 4 ametralladoras, 6 cañones Krupp de campaña, 4 cañones Krupp de montaña, un total de 14 piezas. El efectivo de los constitucionales son 1.966 hombres. Por su parte, el ejército federal está comandado por el coronel José Manuel Pando. Ha dividido su ejército en 3 divisiones, un total de 6 batallones, el escuadrón Avaroa, el escuadrón Murillo, y tiene solamente una pieza de artillería, el famoso cañón Gualaicho, que había estado ya combatiendo en el Alto de la Alianza. Los federales son un total de 1.820 hombres, algo menos que el ejército constitucional. A las 2:05 de la tarde comienza el grueso del combate. López ha decidido colocar a 3 batallones en el flanco abierto, 25 de Mayo, Olañeta en el centro y Alonso, mientras que Pando dispone en orden abierto al batallón Loa, a Lomasuyos y al Murillo. A las 3:30 de la tarde el Murillo rompe fuego mientras avanza hacia posiciones enemigas, lo que da pie a un avance de todos los batallones federales. Los constitucionales contraatacan, presionan sobre el Murillo, lo que fuerza a la Avaroa de reserva a entrar en combate. En el fragor de la batalla, López ordena la entrada en acción de la reserva, batallones Aroma y Sucre. Los del Aroma se niegan en rotundo a combatir, lo que genera una desmoralización colectiva en el ejército constitucional. Además, el batallón 25 de Mayo y el Olañeta flaquean porque se les ha agotado la munición. La defensa queda en manos del batallón Alonso, que resiste un tiempo más y termina por cubrir la retirada del Olañeta y el 25 de Mayo. Es el atardecer de ese 10 de abril. El presidente Severo Fernández Alonso se da cuenta de que la batalla está perdida y ordena la retirada definitiva hacia Oruro. El triunfo del coronel Pando es definitivo, tanto que todas las piezas de artillería son capturadas por los federales en un campo de batalla desolado con más de 250 muertos y más de 300 heridos de ambos bandos. En la Guerra Federal, como en la mayor parte de los momentos cruciales de la historia, esta, la nuestra o cualquier otra, juegan intereses, juegan posiciones de poder, juegan defensas específicas de cosas concretas, juega la manipulación, el uso
y el desechar a determinadas personas o a determinadas causas. Esa alianza circunstancial dramática, con casos como el de Mohosa, por ejemplo, entre los liberales y los aymaras, fue un ejemplo de ese concepto de uso, de ese concepto de manipulación, de ese concepto de intereses ocultos detrás de aquellas cosas que eran bandera. El resultado parecía el éxito y la euforia del 12 de abril de 1899, con la entrada triunfal del ejército y los indígenas en Oruro. Pero todavía venía un desenlace, la pregunta fundamental sobre el federalismo. ¿Cuál fue la bandera de los liberales para derrotar a los conservadores? ¿Cuál fue la bandera de la paz para derrotar a Sucre? El federalismo. Bolivia debía convertirse en una nación federal, que no era una idea nueva, que era una idea que desde Ibáñez, pasando por Lucas Mendoza de la Tapia, se había debatido de manera muy importante en el propio Congreso boliviano. Pero en todo caso, en la guerra federal era la bandera de combate. ¿Qué pasó con el federalismo? ¿Qué hizo el caudillo ganador de la guerra federal, José Manuel Pando, con la demanda de la paz para ser capital de la República? ¿Qué hizo el propio Pando cuando tuvo que decidir entre la Bolivia federal y la Bolivia unitaria? ¿Qué fue lo que devino finalmente en la relación circunstancial entre Pando y Zárate Vilca? ¿Cuál fue el desenlace de ambos personajes? ¿Cómo terminaron sus vidas, Zárate y Pando? ¿Cómo devino el futuro de Bolivia en ese 1899? Es el 12 de abril de 1899. El coronel José Manuel Pando entra triunfante a Oruro y a su lado está el caudillo Pablo Zárate Vilca con sus huestes que invaden la ciudad del Pagador. Es una presencia pacífica, pero ya se están adelantando los hechos que van a dividir definitivamente a federales de indígenas. Pando está preocupado y ha adelantado ya varios telegramas indicando que hay que frenar la expansión de los indígenas. Represión es la palabra que se usa. Ya no son necesarios los servicios bélicos de la raza indígena, es la frase que con un alto grado de cinismo están diciendo los liberales. Pocos días después, la ilusión de un gran levantamiento que aparentemente estaba previsto para el 3 de mayo va a caerse en pedazos con la detención de los líderes indígenas. En tanto, el presidente Severo Fernández Alonso ha hecho mutis por el foro. Ha abandonado Bolivia, resignando la presidencia de la República. Hubo debilidad, inoportunidad y también desconfianza en sus propias fuerzas, porque siempre pensaron que podían desbandarse y pasarse al liberalismo, porque ideológicamente esa juventud chuquisaqueña que había ido en las fuerzas de Alonso eran liberales. La Paz, huelga a decirlo, vive una verdadera euforia. El triunfo se ha conocido el día 12, se hacen marchas, juegos florales, celebraciones de todo tipo. La Junta Revolucionaria decide hacerle un homenaje especial al coronel vencedor de la Guerra Federal. Pero la decisión más importante se da el 15 de abril. La Junta Revolucionaria decreta que La Paz es desde ese día capital oficial de la República de Bolivia. Inmediatamente le envían un telegrama al coronel Pando que los deja con los crespos hechos y les deja un balde de agua fría. No acepta esa decisión. Es irresponsable, dice. Quiero evitar más derramamientos de sangre. Si algo nos queda de sensatez, levantemos ese decreto. Varios días de tira y afloja, finalmente el 19 la personalidad de José Manuel Pando se impone y convence a los otros miembros de la Junta dejar postergada esta discusión hasta la próxima Convención Nacional. El 22 de abril es el último estertor de los indígenas. Un general llamado Feliciano Vilca se proclama presidente en el sur. Duraría muy pocas horas. El 23, Juan Lero es apresado en Peñas y Pablo Zárate Vilca apresado en Sicacica. El gran levantamiento indígena queda frustrado. El 24 de abril la Junta Federal se traslada de La Paz a Oruro y durante 6 meses esa ciudad es la capital de la República hasta la instalación el 20 de octubre de 1899 de la Convención Nacional.
cuyo primer acto es la elección de presidente de la República. El ya general José Manuel Pando es elegido presidente por un total de 54 votos sobre 57. Lucio Pérez Velasco, primer vicepresidente, con 40 votos, y Aníbal Capriles, segundo vicepresidente, con 39 votos. Pero lo verdaderamente esencial, la sustancia de la convención es: ¿va a ir Bolivia al federalismo o no? ¿Sirvió para algo la guerra federal? Una guerra, se ignoran los resultados de una guerra, se llamó guerra federal, la paz que diría el federalismo. Hubo un gobernador, se llamó así, del Estado Federal de La Paz, don Federico Suazo. La primera gran batalla de los parlamentarios es si se adopta o no la Constitución de 1880. Tras arduo debate, se impone la mayoría por adoptar la Constitución mencionada. Es un triunfo que adelanta ya que no habría federalismo, porque es obvio, esa Constitución, como todas, habla de una república unitaria. A pesar de ello, se abre el debate sobre el federalismo. Quienes son favorables, lúcidos oradores como Ismael Vázquez o Federico Díez de Medina, Eufronio Vizcarra, Sabino Pinilla. Quienes están en contra del federalismo, Juan Misael Saracho, Eliodoro Villazón, Pastor Sáenz, entre otros. El debate es acalorado y se llega a un empate. Pero el presidente Pando tiene ya una decisión tomada. Él y sus ministros influyen sobre los parlamentarios y finalmente le piden al presidente del Parlamento, Lucio Pérez Velasco, que dirima con el voto. La fórmula de salida salomónica la da don Miguel Velasco, que dice: vamos a aplazar esta decisión. Y el vicepresidente de la República aprueba la moción de aplazamiento hasta una próxima legislatura. Nunca más el Parlamento debatió el tema del federalismo. Mientras tanto, los caudillos indígenas Cruz Mamani, Juan Lero y Pablo Zárate, el temible Vilca, guardan detención en la cárcel de Oruro. Se han abierto contra ellos dos procesos, uno por la masacre de Ayoayo y el otro por la masacre de Moza. Cruz Mamani intenta fugar y es muerto en la propia cárcel de Oruro. Juan Lero muere a los 60 años en prisión sin haber conocido su sentencia. Zárate Vilca tendría que esperar más de 2 años detenido. Finalmente se lo declara inocente en Ayoayo, pero se dice que Moza tiene que continuar el proceso. En 1903, camino a La Paz, dizque en intento de fuga, Pablo Zárate, el caudillo indígena, es muerto por sus custodios y así termina una de las etapas más impresionantes de la historia indígena de nuestro país. A Severo Fernández Alonso, el presidente derrocado, le tocaría todavía una larga vida pública, como embajador, como parlamentario y como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Moriría en 1925 después de haberle prestado grandes servicios al país. En tanto, la figura cimera de la guerra federal, José Manuel Pando, va a gobernar durante 4 años a Bolivia. Le tocará enfrentar la guerra del Acre en 1903 y enfrentarla valientemente al frente de sus tropas a pesar de la derrota. Le tocará también abrir lo que sería uno de los momentos más importantes de la modernización y transformación de Bolivia. Su sede es ya La Paz, que sería durante todo el siglo XX la capital de facto de Bolivia y la primera ciudad de nuestra patria. Ese nuevo país que nacía en 1900 no cambiaba, sin embargo, el eje de la Bolivia oligárquica que recién moriría con la Guerra del Chaco. Los liberales gobernaron hasta 1920. Fueron derrocados por sus hermanos disidentes, los republicanos. Y a José Manuel Pando le tocó un destino trágico. Fue asesinado en 1916 en las alturas del Quenco, en la ciudad que más amaba. Una muerte dramática, una muerte terrible para un hombre que tuvo en sus manos las decisiones más importantes del cambio de siglo en Bolivia. De 1899, en el Congreso reunido en Oruro,
Bolivia no se convirtió en nación federal. El hombre más poderoso del país en ese momento, José Manuel Pando, le dijo a los paceños: no vamos a reivindicar la capital, Sucre seguirá siendo la capital, porque si no, la guerra continuará. Y le dijo al presidente del Congreso: no quiero una Bolivia federal. Deja esto para las calendas griegas, que otro Congreso discuta si Bolivia será federal o no. Ahora reconocemos la Constitución de 1880. Y Bolivia no fue una nación federal. Zárate Vilca murió asesinado por quienes habían sido sus aliados. José Manuel Pando, pocos años después, murió asesinado. Destino trágico, el de ambos personajes. El de ambos personajes excepcionales que construyeron el siglo XX, como también lo construyó Severo Fernández Alonso, con el último esfuerzo por defender el concepto de constitucionalidad como él lo entendía. El futuro fue otro que aquel que se convirtió en bandera para llevar adelante la guerra, la muerte y la confrontación. Bolivia, en el siglo XXI, tiene que responder preguntas muy parecidas. Bolivia en el siglo XXI tiene que demostrarse a sí misma que es posible, sin violencia, sin confrontación y sin sangre, resolver los desafíos de la integración y de la inclusión. El mundo indígena es en el siglo XXI protagonista. El mundo más allá de los Andes es en el siglo XXI protagonista. Si la palabra federalismo se cambia por la palabra autonomía, podemos encontrar similitudes y responder sí, sin banderas mentirosas, y responder sí, con la capacidad y la racionalidad para entender que este es un escenario común, que este es un manto que nos cubre a todos, ese manto que se llama Bolivia, ese desafío que es no repetir dramáticamente los errores que la historia nos debe enseñar a no repetir. Ojalá que lo que ocurrió en 1898 y 99 sea una luz de referencia para aquello que debe hacerse mejor, para construir un país mejor.